Bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos hoy con Andrea Olmus, mi invitada. Andrea es psicóloga, es consteladora. Bienvenida, Andrea. Cuéntanos un poquito de ti. Qué rico estar por acá contigo. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Andrea Olmos Tisnés, soy psicóloga, soy terapeuta Gestalt. Siempre digo que soy como una psicóloga hippie rara. Ya no soy tan rara, digamos, pero pues sí, o sea, el tarot hace parte de mi vida hace muchos años, el diseño humano, pues bueno, muchas de estas herramientas las constelaciones familiares desde los 15 años. Como parte de mi camino personal y pues profesional, pues también. Bueno, no, pues qué rico contar contigo. Yo les cuento que Andrea la conocí pues en mis lecturas de astrología y hace poco me hice constelaciones familiares con ella. Así que pues me encantó, la verdad. Entonces pues como que la invité a hacer esta charla porque hoy despierta Júpiter en Cáncer y me parece un tema muy asociado a las constelaciones familiares. Entonces, pues para darles un poquito de contexto, Júpiter es el planeta, entre otras cosas, porque significa muchas cosas, pero entre otras cosas tiene que ver con el sentido y con los patrones repetitivos, con los surcos de la memoria. Júpiter es también un planeta que se asocia a la expansión, al viaje y amplía lo que toca. Y resulta que está en el signo de Cáncer y Cáncer tiene que ver con la familia, con lo heredado, con también con la memoria, con la luna. La luna tiene que ver con también con el subconsciente. Entonces, pues ya vamos a ver por qué, pero todo esto tiene que ver con las constelaciones familiares. Porque las constelaciones es una herramienta terapéutica más, porque hay muchas más, como pues entre esas la astrología, que nos ayudan a conocer esos patrones, a ver, digamos que los patrones invisibles que rigen nuestra vida y pues a trabajarlos y hacer conciencia sobre ellos. Y que despierte Júpiter hoy pues es muy simbólico y es una señal astrológica que nos dice que vamos a empezar a ver de aquí a junio los efectos de haber trabajado en esos patrones, en esas memorias, en esos asuntos familiares desde noviembre del año pasado, que fue cuando comenzó a retrogradar. Júpiter está en Cáncer desde mediados del año pasado, desde 2025, pero en noviembre empezó a retrogradar para llevarnos hacia adentro. De hecho, por eso fue que yo me pues aproveché para hacerme las constelaciones y que despierte hoy, pues es una muy buena noticia porque nos dice que ese trabajo que hicimos interno, sepámoslo o no, porque no necesariamente tuviste que haber hecho una terapia para eso, sino que simplemente algo en tu conciencia se estaba reordenando, pues va a empezar a dar sus frutos. Y los frutos jupiterianos son de sentido, de entender cosas, como decir, ah, ya veo, ¿sí? Y es la oportunidad también de reescribir algunos de esos patrones o creencias. Entonces, pues por eso es que dicen que Júpiter es Papá Noel o es el planeta de los regalos, porque nos da la oportunidad de ver las cosas de otra manera y sacarles pues un sentido profundo. Para añadir otra cosita a este contexto astrológico, es que estamos en temporada de eclipses todavía, hasta el 18 de marzo, que tenemos la luna nueva en Piscis, una oportunidad de siembra. Y esta temporada de eclipses tuvimos dos, uno en Acuario el 17 de febrero y uno en Piscis, en Virgo, del 3 de marzo. Y estos eclipses Piscis Virgo, que llevan ya un tiempito, más o menos un año y medio, o sea, desde septiembre del 2024 estamos en esta serie. Este eje Piscis Virgo tiene que ver con la salud mental, física y emocional. Entonces, pues también me pareció como muy pertinente hablar de las constelaciones porque también son una herramienta de sanación, que ya nos contarás tú, pero mucha gente cree que es una herramienta mágica y no, y sí y no, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un poco el contexto, así que, bueno, yo pues invité a Andrea para que nos cuente de qué se tratan las constelaciones, porque hay muchos mitos alrededor de eso, ¿no?
Total. Entonces, pues no sé qué nos puedes comentar, Andrea. ¿Tú cómo llegaste a las constelaciones y cómo las manejas tú? ¿Cómo las describirías? Sí, pues voy a empezar contando cómo llegué. Em, Tenía 15 años, era muy rebelde y problemática. Y en mi defensa, mis papás se estaban separando, o sea, había muchas cosas que estaban siendo duras, pero yo estaba siendo difícil para mí misma y para mi familia. Em, y mi papá, pues que es ingeniero químico, que nada que ver en estas cosas, pero la verdad, después investigando, claro que sí, me llevó a una constelación familiar y pues yo rebelde, peleona, nada que ver, y yo histérica como o sea, no sé, la típica adolescente diciendo como creen que yo me voy a arreglar y entonces todo se arregla, ¿no? Entonces yo llegué toda grosera, como, pues sí, si es la ficha del rompecabezas que quieren arreglar, pues bueno, lo que sea. Y yo le dije a mi papá también, obviamente no había niños, pues niños no, adolescentes, yo era la única chiquita, me dejaron ir porque iba con mi papá Ujú, y pues yo mega... O sea, le había súper advertido como yo no voy a participar, yo soy súper tímida, nadie me cree, pero es verdad. Y yo le dije, yo no voy a hacer nada, yo no voy a pasar al centro, o sea, esto era un grupo de gente, pues era obvio que iba a pasar. O sea, era obvio. Y empezó o sea, empezó una constelación y me escogieron de representante. No, yo me quería morir, o sea, morir. Bueno, la historia es muy larga. El caso es que para mí lo que pasó ahí, y pues también de pronto más adelante puedo contar un poco más, em, para mí fue demasiado impactante, porque yo todo el tiempo estaba en resistencia, como de esto es una mierda, esto no sirve, perdón, pero esto no sirve, yo qué oso, qué tal. Y para la pareja que estaba constelando un tema con su hija mayor, lo que yo estaba representando, que yo en realidad estaba en mi dinámica de Andrea Olmos Tisnes, rebelde, quinceañera, triste, pues hizo su constelación. Entonces, para mí, lo que me pasó a mí, que fue como en representación, digamos, em, fue magia para la familia que estaba constelando. Para mí esto en ese momento pues no entendía nada, pero fue como, como sea que sea, esto tiene que estar en mi vida. ujú, Y desde ahí, pues un par de años después, pues entré a estudiar psicología y esto siempre siguió como por ahí. Desde el 2012, tal vez un poquito antes, empecé a estudiar más formalmente, luego en el 2019 me empecé a formar más formalmente y bueno, volví hace poco de Barcelona, de 3 años de formación, mucho más, y sí, como más inmersiva. Yo creo que es algo que uno sigue estudiando toda la vida, o sea... Hay muchos referentes. eh, sí, es muy importante para mí, por lo menos, estar cerca de mucha gente que tenga muchas miradas distintas, porque, pues porque sí, sí, entonces, bueno. sí. Mira que a mí también me pasó que llegué a la astrología adolescente por mi vida tan compleja, bueno, no, por mi vida, no, por mi personalidad tan compleja. Y pues ahí digamos que es bonito cuando finalmente se nos presentan las herramientas terapéuticas, pues, sepamos o no que son terapéuticas, como que se nos presentan en la vida para ayudarnos y terminamos de alguna manera ayudándonos a nosotras mismas y pues ayudando a los demás, ¿no? Entonces ahí están las Total, y que es como constelaciones. la historia, perdón, pues sí, de la oveja negra, ¿no? Y en la astrología de Quirón, pues es Sí, el el sanador sanador herido. herido, Exacto. pero desde ahí, pero pues a los 15 no se siente tan cool. Exacto, pero bueno, ahí están, o sea, mucha gente, pues seguramente le pasó como a nosotras, ¿no? Ahí están las constelaciones, está la astrología, está el tarot, está la terapia floral, está pues Mm. la psicología, están, bueno, tantas otras herramientas. Pero bueno, cuéntanos un poquito porque pues seguramente acá hay gente que de pronto no ha ido a una constelación familiar y mira Mm. que yo, por esta serie famosa en Netflix, ¿cómo es que se llama? Mi otra Mi yo, otra yo, mi otra yo. mi otra yo, mi otra yo. Mucha gente cree que solo están las constelaciones que son grupales, primero, y que son una magia, así como que Hmm. pasan cosas locas, pero pues hace poquito que hice la constelación contigo, me di cuenta que había otro estilo, que es con muñequitos, ¿m? Ujú, Que ujú. representan simbólicamente pues como unos personajes, y
También alguna vez hace tiempo había hecho con papelitos. ¿M? Ujú. Pero bueno, cuéntanos como qué estilo de constelaciones hay. Sí, entonces, las constelaciones familiares, hay muchas definiciones, voy a dar una o varias ahorita, pero son una terapia representacional fenomenológica. ¿Sí? Ujú, Entonces, lo que las constelaciones familiares buscan es evidenciar representacionalmente, ya sea con personas en un grupo, con papeles, con muñequitos, con fichitas de cristal como en la serie, con caballos, ¿sí? así. Hacen fluviales, últimamente he visto por ahí que en el agua, es decir, con lo que sea no importa, con objetos, o sea, podríamos constelar con los objetos que tenemos en la mesa, ¿sí? Mm, Representacional, ¿sí? Entonces buscan hacer evidente a través de una representación, repito, a través de lo que sea, la representación, de dónde está el enredo, de dónde está el desorden, ¿sí? Porque las constelaciones parten de la base, de la teoría, de que primero va el orden y después el amor, ¿sí? Después fluye ujú, el amor. Entonces, donde hay un desorden, es como, siempre lo pienso así, ¿no? Como que si la carretera hay un derrumbe, hay una piedra en la carretera, no puede pasar por ahí. Entonces empieza a desordenar todo y todo el tráfico sí, o sea, todo el sistema, toda la ciudad, todo el país, lo que sea, se colapsa porque hay una piedra que se cayó en el camino. Y uno dice, pero ¿en serio ujú, este tráfico por una piedra? Pues sí, este tráfico por una piedra. Si uno dice, ujú, pucha, este enredo en mi vida, esta repetición, ¿de dónde? Entonces uno, a través de las constelaciones, ¿sí? Buscamos evidenciar, ver en dónde está el desorden. ujú. En el Ahorita que estabas subconsciente, ¿sí? en el inconsciente, claro, muchas veces no Ajá. somos, la mayoría de las veces no somos conscientes de en dónde está el desorden. Uno se puede saber un poco la historia, sí, Ujú, digamos que es bonito, importante para el autoconocimiento, chévere, pero no hace falta que yo sepa qué le pasó a mi bisabuela ni hace falta que yo sepa para constelar, ni hace falta que en la constelación eso sea lo que aparezca. Que eso, ujú, digamos que un poco con la serie, si bien para mí, a mí me parece que para muchas cosas fue muy chévere, pues para otras me parece que hace más ruido, ¿no? Como que lo vuelve más fantasioso, como que entonces ahora pareciera que voy a constelar pues para enterarme del chisme de la historia de mi mm, tatarabuela y entonces ahora decir, ah, con razón, ¿no? Y claro. en realidad no, o sea, ahorita lo que tú decías, no sé si lo voy a repetir bien, si lo entendí bien, pero cuando hablabas de Júpiter, ¿no? Que es este Papá Noel, este expansor de los regalos, cuando nos permitimos otra mirada pues para mí eso es lo que hacen las constelaciones, te invitan a ver otra mirada, no porque, o sea, mejor dicho, a ver las cosas como son, ¿sí? A ver la historia, a ver el nudo, así, ahí está el nudo. La historia de la abuela fue la que fue, la de mamá fue como fue, pasó la mía fue como fue, y ahora, ya que yo veo esto, tengo la posibilidad de dejarlo con ustedes y yo tomo lo mío. Entonces es una Ujú, invitación también a reordenar mi mirada, ok. ¿no? Bueno, voy a tratar de traducirlo a ver si lo entendí, porque, o sea, bueno, las constelaciones como la astrología es un lenguaje simbólico, según Ujú, entiendo. ujú, Sí, entonces ujú, estas ujú. representaciones, sean con papelitos, con muñequitos, con personas, van a simbolizar un aspecto o una, digamos que un personaje en nuestra psique, y eso nos va a ayudar a encontrar en dónde hay nudos, repeticiones, patrones, para desenredarlos y ordenarlos de otra manera. En ese sentido, pues se parecería mucho a la astrología, porque la astrología también, la astrología occidental, toma como centro pues al ser, ¿sí? Al sol, el signo solar, por ejemplo, es muy importante porque es la identidad y es una astrología de conciencia, la astrología occidental, porque la astrología, por ejemplo, oriental, la astrología china, se basa en la luna, en el subconsciente. La astrología occidental es solar en la medida que es tratar de hacer consciente lo inconsciente. Y de hecho, toda la Sí. carta natal en sí misma va a representar una memoria, una personalidad formada
de arquetipos que vienen de la memoria, incluso de otras vidas. Entonces, ujú, y esto muy poca gente lo sabe, la astrología no es solo para conocerse, no es solo para conocer en qué ciclo está uno, conocer qué energía está disponible, sino que también la idea de la astrología es hacer tan conscientes esos patrones que nos podamos liberar incluso de la carta natal. ¿M? ujú, ujú, Entonces, pues en ese sentido, veo que las dos herramientas se tratan como de hacer consciente lo inconsciente ujú, con un lenguaje que entiende la subconsciencia, ¿no? Tú ujú, algo, la ujú. vez pasada que habíamos hablado, algo me mencionaste de la Gestalt. Cuéntame un poquito de eso. Em, pues creo que me acuerdo de esto. Pues yo soy terapeuta Gestalt y la Gestalt nace como una terapia grupal. O sea, nace en respuesta a una necesidad que había, ¿sí? No, Después no de la había Segunda Guerra. suficiente. Después de la Segunda Guerra, entonces hay Ujú, demasiada gente, necesitan tal, ¿sí? Entonces mm, hay muchas corrientes, ¿no? Entonces como aparece como una terapia grupal. Las constelaciones son una terapia grupal. Yo no mm, sé, porque yo la verdad, y aquí sí soy yo siendo muy honesta y no sé, pero yo no soy la más teórica, la historia, esto, lo otro, a mí no me interesa tanto, digamos que está ahí para el que lo quiera buscar, ujú, es importante, pero las constelaciones, y con esto no quiero decir que las constelaciones individuales en consultorio, digamos, o con muñequitos o con papeles, no sean poderosas o importantes, porque por supuesto que lo son. O sea, la ujú, que hicimos nosotras fue así, pues ujú. yo las hago, pero invito profundamente a vivir la experiencia de la constelación grupal, ¿sí? Claro, es Porque ahorita que distinta. tú hablabas también, ahorita o sea, de esto de traer lo inconsciente a la conciencia, ¿sí? Pero además, uno de los recursos, regalos que traen las constelaciones, que también traen un poco la terapia Gestalt, es que la información te pasa a través del cuerpo. Ujú, No es una terapia para la cabeza, es muchas, pues ese también es el trabajo del terapeuta, del facilitador, porque pues las personas, muchas, sobre todo entre menos trabajo de conciencia tengan, pues están más acá, ¿no? Entonces ujú, van un poco como a la actitud de ver la constelación slash la película que me ujú. muestra que seguramente en astrología te pasa parecido, ¿no? Como, ay, a Claro, ver, ¿y la carta qué dice? ¿No? sí. Y pues, ok, listo, así estás, pero entonces también es la tarea del facilitador, del terapeuta, pues acompañar a que esta información baje al cuerpo. El campo, Ujú, digamos, o sea, en el campo relacional, ya sea donde están los muñecos o donde están las personas o donde están los papeles, caballos, etcétera, no importa, están pasando muchas cosas. Pero si al consultante no le está pasando nada en el cuerpo, ¿qué ujú. importa? Claro, y mira que ahí hay dos cosas muy interesantes, o por lo menos desde mi experiencia, porque, pues, o sea, como que yo he ensayado muchas terapias en la vida, pero cuando hice constelaciones, como que le encontré mucha resonancia con lo que también, pues, como que sabía de astrología, incluso de otros conocimientos como la cábala, porque no solo utiliza el cuerpo, sino la emoción, y la Ujú, emoción ujú, deja una impresión muy fuerte. ¿M? ujú, Y la palabra. La palabra es poderosa en el sentido que es la que nos permite reescribir también las creencias y los patrones. ¿Sí? O sea, cuando uno se concentra, por ejemplo, en autoidentificarse de otra manera, empieza a romper el patrón. ¿Sí? total. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en astrología, bueno, como decía, la carta natal tiene que ver como con toda la memoria, pero hay unos símbolos muy particulares como la luna, los aspectos de la luna, el signo donde está la luna, la casa astrológica donde está la luna, donde está Júpiter, la casa 4. Bueno, hay varios símbolos que nos pueden mostrar como dónde están esos patrones, esos patrones, además también muchos heredados. Y en el papel, digamos, del astrólogo o del facilitador es como mostrarle a la persona, decirle en palabras, para que esta persona también como que note si se identifica o no con, pues, con esto y empiece a cambiar su narrativa, su propia historia. ¿M? Ujú, ujú, Y ahí digamos que hay una transformación, una magia y un empoderamiento cuando empieza, digamos que a
a también a mencionarse o a hablar de otra manera. ¿M? Y ahí es cuando empieza el trabajo real de conciencia, es decir, uno sale de la lectura astrológica y empieza un trabajo real que es pues como conocerse, comprenderse y pues digamos que reinventar también pues como su narrativa. Y en las constelaciones se le pone palabras o una historia a lo que la persona siente. Hay una emoción profunda, hay una impresión en el cuerpo, hay unas palabras que ordenan, que tú me explicabas, como que unas Ujú. palabras que ayudan a ordenar también. Y el trabajo no es también solo en la constelación, sino cuando la persona sale de allí y empieza a darse cuenta que depende de sí, pues llevar su vida de otra manera, tomar otras decisiones, porque hay mucha gente, y ahí pues me imagino que también está el peligro de hacerse con constelaciones o astrología con una persona que no sea profesional, y es de reforzar malos patrones y salir de la constelación pensando que ya se solucionó mágicamente algo por allá con que le pasó a la bisabuela, y resulta que no hace el trabajo de conciencia real en la vida diaria, ¿cierto? Total, total. Mm, Sí, y digamos, esto del lenguaje también, o sea, en constelaciones en sistémica se llaman las frases sanadoras. qué ¿Sí? lindo. Que Ujú, y esto, ¿no? Y tú lo dijiste perfecto, ¿no? Son unas frases que ordenan, ¿sí? ujú. Pero es interesante porque, claro, porque, o sea, casi que podríamos tener un manual de frases sanadoras, sí, pero pues si se repiten como manual, no No tienen sirve. el mismo efecto que con una emoción, un sentimiento, ¿sí? Claro, y que entonces también, o sea, esto para el consultante, pero también para el lado de los terapeutas y de los fácil, pues consteladores, en este caso, ¿no? A mí me causa, me genera muchas emociones, la verdad, entre unas más bonitas que otras, pero voy a ser muy educada el día de hoy. Pero me parece muy importante y me parece, sí, como que hay una responsabilidad muy grande, claramente del consultante saber pues a quién le abre su energía, digamos, también le abre y le comparte su campo, pero los consteladores también, porque es como que yo veo un montón de gente como solamente repitiendo las mismas frases, yo soy la grande, tú eres la chiquita, te tomo como mi padre, te tomo como mi madre, sí, sí, muy bonitas y pues algo harán frente a no decirlas o seguir creyendo que yo soy más grande que mi mamá. Pero si no están en un contexto relacional, en un contexto del campo, pues la frase por sí sola no sirve. Es como Exacto, este wishful thinking o esta cosa de estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz. Pues está más chévere que decir, pensar todo el día estoy triste, estoy triste, estoy triste, pero en últimas, si mi cuerpo no acompaña, si mi emoción no acompaña, si mi sistema nervioso no acompaña, pues por más de que yo repita estoy feliz, estoy feliz, estoy feliz, no voy a estar feliz. Es más, exacto, como tú dices, puede ser contraproducente porque ahora estoy nombrando unas palabras, pero mi sistema nervioso está ahora cada vez más contraído y más en alerta porque algo no resuena, algo no está haciendo match, no estoy feliz. ¿Qué está pasando? exacto. ¿No? Mm, Entonces es esta, digamos, importancia, responsabilidad, también como para mí magia y regalo de las constelaciones. Es una terapia de observación. El campo nos muestra, el facilitador, el constelador sostiene el campo. Claro que hay herramientas, claro que hay recursos, claro que hay un aprendizaje y un estudio todo el tiempo de leer el lenguaje corporal, de sentir, de todo lo que quieras, mm, pero es fenomenológico, es de mm, presencia, es de estar conectado, tanto el facilitador como el consultante. Yo claro, he estado, sí. Ay, dime, perdóname. perdón. No, te iba a decir que en astrología, para mí hay algo que también es como que me resuena con eso, porque he visto que hay, por ejemplo, astrólogos que envían la carta natal grabada, o uno puede llegar a leer incluso programas que te dicen cómo, que te explican tu carta natal, pero la dinámica cuando tú estás pues con el astrólogo es muy distinta. Yo, por Claro, ejemplo, así mire la carta antes, nunca sé qué va a salir en el instante que estoy con la persona. Y siento claro. que sale lo que tiene que salir. Y a veces sale muy fluido y a veces sale como una cachetada. O sea, como que sale lo que la persona de alguna manera necesita, como si uno de alguna manera fuera canal de otra cosa.
o Total. del propio subconsciente de la persona a la que uno le está leyendo. Y hay una dinámica que no se puede desconocer, que es como, pues como decimos mágica en el sentido de que no comprendemos el fenómeno Ujú, físico que hay detrás, ¿no? Porque pues ujú, puede haber... Tú también me mencionaste la vez pasada lo de los campos mórficos y pues digamos que hilos invisibles que no todavía no conocemos sus nombres científicos, ujú, ujú, pero pues están moviendo cosas en la dinámica cuando hay una presencia, como justamente lo dices. ujú, Y ahí quería conectar con otro tema que me pareció interesante y es que Júpiter también tiene que ver con la comprensión. O sea, ujú. Júpiter es el planeta del sentido, de la filosofía y del alto conocimiento, ¿sí? Es decir, de la filosofía, de la espiritualidad, de las leyes. Y el conocimiento no se integra hasta que uno comprende. O sea, uno puede leer, oír, te entra por acá, te sale por acá, eh, pero si uno no comprende un concepto en realidad no le queda, ¿sí? O sea, Mm, ¿cuántas cosas aprendimos en el colegio y no nos acordamos? Pues no las comprendimos en realidad, ¿sí? ujú. Entonces, en ese sentido, tanto en astrología como en constelaciones, cuando tú comprendes algo, lo agarras, ¿sí? En ese momento hay un sentido que se recobra o que se renueva y de ahí que se pues pueda destrabar, por ejemplo, un patrón, ¿cierto? Mm. Sí, yo diría, claro, esto puede ser como una hilada muy fina de semántica, ¿no? Pero para mí, yo no sé si uno comprende en las constelaciones, o por lo menos no hay Comprendes a otro necesariamente nivel. una, total, por lo menos no hay una comprensión racional, ¿no? A veces es como, ¿what? ¿Qué acaba de pasar? Empezando porque no me sabía la historia de mi abuelo y sale esto, o yo creía una cosa y la dinámica, la constelación me muestra otra cosa. Entonces no necesariamente hay una comprensión racional o ni para el que representa, porque no entiendo por qué estoy llorando, estoy triste. Bueno, porque estás representando a alguien que trae esta emoción. No, pero y la gente sale y dice, ¿no? Como, pero, o pues a mí en mi historia a los 15 como, pero como, ¿por qué me sentía así? Si yo estaba, no sé, ¿sí? Te sentías Sí. así. Pero aunque no hay una comprensión racional, hay Ujú. algo que se comprende en el cuerpo. Algo Claro, hace, algo se sí, ordena, ¿sí? Algo encuentra exacto, su lugar. Y entonces no hace falta ponerle cabeza, ¿no? Y digamos que ahí es donde entra para mí también la definición de lo mágicas que son, porque no se claro, explican, ¿no? claro. Porque alguien decía también hace días como, y pues yo que soy poco teórica, pues peor, pero es como nadie, o yo por lo menos no estoy pensando como dudando de si el internet funciona, porque cómo es posible que la onda llegue de aquí a acá. No tengo ni idea cómo funciona. Habrá un súper científico ñoñis que sepa perfectamente y me lo pueda explicar. Yo, Andrea Ujú. Olmos Tisnes, no lo voy a entender, no me interesa tanto. Claro, pero sí es, hay una comprensión de otro nivel, ¿sí? Total. Porque mira que igual ahí entraría también como el tema de las, ¿cómo se llaman? Las terapias somáticas, ¿sí? Ujú, Que ujú, no hace falta muchas veces entender qué está pasando, pero con ciertos movimientos, ejercicios, masajes, algo se está desbloqueando. O sea, a mí me ujú, pasó ujú, alguna vez que estaba haciendo yoga Kundalini y me ataqué a llorar sin ninguna razón, sin ningún pensamiento, sin, o sea, no tenía por qué. Y después como que me puse a investigar y veía como que se había, digamos, como que resuelto algún nudo, ordenado algo, ¿sí? ujú, ujú. Entonces, pues no es necesario justamente el intelecto para que se destraben cosas, ¿sí? De acuerdo, Total. de acuerdo. Eso puede llegar después de pronto, porque igual uno hace una constelación o una lectura astrológica y queda masticando y digiriendo mucho tiempo. Total. Y que yo creo que ese es uno de los retos también que tiene esta terapia o estas terapias, ¿no? Para mucha gente que, o sea, yo soy tu fan número uno y creo que es la consultante más firme no me importa si entiendo o no entiendo, pero no sé, pues tú dirás, pero por lo menos en mi caso no es la mayoría de los consultantes no son tan así. Yo quiero entender otras cosas, pero ese es un reto porque la persona quiere y la cabeza necesita entender. Entonces yo siempre digo, como, bueno, pues le damos una galletita a la parte racional que necesita entender. Tampoco es que vamos a cortar la cabeza y eso no hace falta, pero es Claro. importante, por lo menos en estas terapias, ¿sí? En las constelaciones.
em, abrir un espacio también de conciencia que no es solamente acá. Si voy a una constelación con ganas solamente de resolver acá, Mm, pues solamente recibirás acá información que te ujú, guste, información que no te guste, información que te haga sentido, información que no te haga sentido, pero acá. Pero en la medida exacto. en la que vas con una disposición y una conciencia mucho más abierta, así no le entienda en la cabeza, Ujú, pues entonces así mismo serán los regalos, las destrabadas, las sorpresas, lo que entiendas, lo que comprendas de ahí en adelante en tu vida. Así, sí. repito, racionalmente no lo puedas explicar. Sí, mira que por eso creo yo que en cualquier tipo de terapia hay que ir porque uno quiere, no porque alguien te lo recomendó, porque te obligaron, porque, ay, no, me estoy muy mal de esto, entonces me tocó. No, hay que tener como una intención, porque esa intención te da cierta disposición a la vulnerabilidad que implica, ya Mm, sea leer tu carta o tus tránsitos o entrar en una dinámica para, pues, como para ver un poquito lo que estás sintiendo, ¿sí? O sea, si a mí me ha pasado, por ejemplo, que regalan lecturas y llega una persona como con cero disposición y no le saca todo el provecho y todo el jugo, o me cuenta, no, hace 5 años me hice una lectura, pero no me acuerdo de nada, porque no había cierta presencia, disposición y vulnerabilidad para ello. Entonces claro, también es algo que uno como que tiene que elegir a conciencia y pues sí, estar dispuesto. Igual que uno va al médico y dice, bueno, ¿qué remedio me tengo que tomar? Me lo voy a tomar, ¿no? Porque si uno va a ver qué me va a decir, pero no le voy a hacer caso en nada. exacto. Y me encanta ese ejemplo porque yo le sumaría qué remedio me voy a tomar, que es algo que está viniendo de afuera, pero también qué cambio de hábitos puedo empezar a hacer, porque esos son los que más Ujú, pereza me van a dar. A lo mejor tomarme claro, la pastilla, pues es mamón, pero me la tomo y se acaba y voy y la compro. Pero y despertarme o acostarme más temprano, o ir a hacer ejercicio, o no comer tanto dulce, o esto o lo otro. Ah, no, eso no, porque pues yo me tomo la pastilla. claro, ¿Sí? Entonces, ese trabajo no lo hago porque pues yo voy y me hago la constelación. Pues es que exacto. no es Ahí está, magia. ¿Mm? claro, ahí está el trabajo que viene después, ya sea de la constelación o de la astrología, que es Total. como romper el mito, pues, de la magia que allí ocurre, ¿no? En realidad, el trabajo de conciencia es permanente. Y tú mencionabas también algo, y es que hay gente que va como por la galletita, y esto tiene que ver como con el nivel de conciencia, y que no se me malentienda, o sea, que haya niveles de conciencia no significa que haya gente más, o sea, como en un nivel Sí, superior o sí. inferior, sino que por lo menos desde mi punto de vista, hay gente que está en un modo más automático. ¿M? Que por lo menos en términos astrológicos diríamos un poco más desde la luna, desde la repetición, desde la memoria, desde la reactividad, desde el impulso, y otras personas que se dan cuenta, por ejemplo, que el dolor es oportunidad, es, Mm, es decir, ahí le meten un poquito más de conciencia, ahí interviene un poquito más el sol. ¿M? Que es como, bueno, un momento, pero ¿por qué reaccione así? ¿Por qué se me ha repetido esta historia tantas veces? Porque ujú, ujú. siempre que hago esto termino haciendo lo mismo, ¿sí? Que es en ese momento cuando uno dice, necesito, por ejemplo, ir a una de estas terapias para entender, para comprender, para desenredar o para sentir. ¿M? Y vendría otro nivel que creo que no vamos a alcanzar en nuestra vida, o sea, aquí en esta encarnación, y sería esa liberación que se asocia como a los avatares, a Cristo, al Buda, al iluminado, en donde hay una completa disolución del ego y dice, yo simplemente soy digamos que un vehículo de una conciencia superior y lo bueno y lo malo me pasan igual. Sí, yo simplemente soy como un receptor y ya. Pero pues bueno, eso creo que no es difícil de conseguir, pero por lo menos si uno pudiera decir, yo tengo el gradito de conciencia para darme cuenta que hay unas cosas que quiero cambiar de mí mismo, que quiero mejorar de mi personalidad, pues para eso están este tipo de terapias, ¿no? Sí, y yo ahí diría dos cosas. Desde la Gestalt, pues ese es el tercer principio, que es la responsabilidad, es Mm, asumir, es hacerme cargo, ¿no? ujú, También pareciera que últimamente
tantas terapias y tantas cosas, pues se habla un montón de esto, ¿no? Pues la Gestalt, ahí estaba clarísimo. ujú, Hacerme cargo, ¿sí? No es sí, echar culpas, no es señalar, no es creer que yo soy la única todopoderosa, pero es decidir hacerme cargo, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esto? Y ujú, desde las constelaciones hay tres, Hellinger hablaba de los órdenes del amor, ¿sí? Y pues mm, no necesariamente vamos a entrar en ellos, pero son pertenencia, jerarquía y el equilibrio entre el dar y el tomar, ¿sí? qué Si lindo. cualquiera de estos tres se desordenan o si alguno de estos tres fallan, ¿sí? Si hay un desorden en cualquiera de estos tres, pues entonces hay un desorden en el sistema más grande y ahí es donde empiezan los problemas, porque Y primero va el orden, después va el amor. Y entonces, en esto que dices, como de hablar, cuando yo digo del nivel de conciencia, que estoy de acuerdo, puede sonar muy feo, como del que sí sabe y el que sí está abierto y el sí, que no. no, no, pero es esto, es hasta en eso, o sea, hasta en eso es muy importante para mí tener en cuenta los órdenes, ¿no? El equilibrio entre el dar y el tomar. Si el consultante no está dando, Mm, no puede tomar más de lo que está dando. ujú, ¿Sí? No puede dar más de lo que está recibiendo, ¿sí? Entonces ahí digamos que un poco también, y seguramente no sé, pues te lo pregunto, lo asumo, pero lo pregunto, ¿no? A mí me pasa y seguramente te pasa en una lectura de tarot. ¿Sí? Hay veces que un arcano dice un montón de cosas y otras no dice nada o dice tres palabras. Y yo leyendo racionalmente entiendo que esto diría también podría tener que ver con esto, bla, pero por alguna razón yo no hablo. ujú, Porque es como si la que fuera, no estoy pensando en la papisa por alguna razón, qué raro, me estuviera diciendo como esto. ujú, Y la persona está recibiendo, confío yo, lo que necesita, ujú, ¿sí? Porque entonces también de este lado a mí me dan ganas, ¿no? Pues, o sea, con los años y con la práctica, pues menos, porque aprendo también a respetar, a ocupar mi lugar dentro de ese sistema, etcétera, etcétera. ujú. Pero dan ganas como de que veas que te está pasando esto y que eres tú y que no, verás lo que tengas que ver y es perfecto. ¿Mm? Exacto. Ven, que quiero retomar esas tres palabras que mencionaste, muy interesante. Permanencia, jerarquía, Pertenencia, pertenencia, jerarquía y, equilibrio entre el dar y el tomar, bueno, entre el dar y el recibir. qué bonito porque estaba pensando justamente en la luna, que en el tarot pues es la papisa o la suma sacerdotisa, que es la memoria, la mamá, lo Ujú, ujú, femenino, lo receptivo, el subconsciente, la nutrición, el autocuidado, pues por lo menos, o ujú, sea, desde la astrología y pues lo llevamos, no a las constelaciones, puede asociarse a todo al clan femenino. Sí, ujú, ujú. a la maternidad, a la abuela, a las historias femeninas, sí, a las cosas que tienen que ver con el útero, bueno, todas esas cosas, o los senos, bueno. Y está también el Júpiter en el tarot se asocia, por ejemplo, a la rueda de la fortuna, que es Ok. como la rueda que gira, ¿sí? Que también tiene que ver como con la repetición, la historia que vuelve una y otra vez, el ciclo de vida, el ciclo de las historias familiares que se repiten, ¿sí? Porque muchas veces en constelaciones, y bueno, y en astrología no se entera, no, es que el bisabuelo qué sé yo, murió en una guerra y por qué será que yo le tengo tantas pesadillas con guerras y le tengo miedo a las armas. O sea, como que hay unas historias como que se conectan así como Ujú, infinitamente. Y estaba pensando en esto que decías que como que lo que nos permiten es abrir ese archivo de la suma sacerdotisa ujú, y renovar esa rueda, o sea, como que darle un giro distinto para arriba o para abajo, como evoluciona o involuciona, pero no te sigas repitiendo eternamente, ¿sí? Algo así. ujú. No sé si me fui por otro lado, pero estaba pensando pues en el tarot. Eh, Sí, con eso a mí me gusta mucho siempre, pues, esta frase que dicen que, pues que dicen, no, de Jung, de lo que resistes persiste, ¿no? Y yo ujú, siempre en chiste digo como que yo no sé si Jung dijo esa, yo me inventé cuando incluyes, fluyes, ¿sí? Obviamente no me la inventé, pero siempre cuento lo mismo y siempre digo, Jung dijo esa, yo dije esta. Y entonces, hablando de la rueda, sí, cuando yo pienso en la rueda, siempre digo, o sea, pues, o siempre pienso, cuando incluyes, fluyes, ¿sí? ujú, Y eso
o esa es una de las invitaciones, sino la más importante de las constelaciones familiares. Ujú. Cuando hay un excluido o mientras haya un excluido, sea del sistema, sea de mis emociones, sea de mi, lo que sea del sistema familiar, empresarial, país, etcétera, mundial, lo que Ajá. sea, sombra, lo que sea, mientras haya un excluido, hay un desorden. Entonces, cuando incluyes, fluyes. ¿Sí? Cuando Ay, incluyes qué el desorden, lindo. cuando incluyes al excluido de tu sistema, cuando incluyes la historia que dolió, cuando incluyes la historia o el evento que te niegas a recordar, que duele, que pues, nadie está diciendo aquí que le digamos que bravo, gracias por el dolor y tal, aunque sí, pero digamos como no desde este romanticismo alabador de cosas, no, pero sí como con esta aceptación de lo que hay, con Ujú. esta conciencia, como con la rueda, de que Ajá. cuando monto al monito que está en la rueda y en este, pues esta rueda se puede mover, este Ujú. sistema puede volver a fluir, el amor en este sistema puede volver a fluir. Si no, mientras estoy queriendo sacar a uno de estos changuitos que hay en la rueda, ¿sí? Siempre lo pienso con el que tiene la espada, el de arriba, ¿no? Es como Ujú. entonces, ese no lo quiero, ¡tra! Entonces se Ujú. clava, exacto. La Entonces te esfinge. clavo exacto. Entonces empieza a mover, se clava la espada en el piso, pues la rueda deja de girar, se Ujú. trabó, ¿sí? Entonces Ujú. en mi historia lo que sea, sí, mi mamá sí, divina, tal, pero mi papá no, me abandonó y fue malo y lo que sea, la historia es real, el man se fue, el man dolió, ese evento pasó, lo que Ujú. sea. Ujú. Pero mientras yo o mientras el que sea está excluyendo esa parte, Ujú. pues esta rueda no va a girar, este sistema no se va a volver a poner en armonía, ¿sí? Y eso es lo Ujú. que quieren hacer evidente, digamos, en una representación, las Ujú. constelaciones. Qué Y bonito. no pasa porque se dirija a una obra de teatro, pasa Exacto. porque el mismo sistema, porque el mismo campo de la persona, de la familia, lo muestra. Ujú. Sí, o el mismo subconsciente de la persona o familiar o colectivo lo muestra, ¿no? Qué Exacto, curioso, exacto. qué interesante. Pues yo añadiría que sería chévere pues que cada uno como que le eche cabeza, sobre todo ahorita con este Mercurio retro que tenemos hasta el 18 desde el 11 de noviembre del 2025 que historias, por ejemplo, familiares, se presentaron como para que de pronto como que lo miren con detenimiento, a ver, de pronto se mostró un error en el sistema, de pronto se mostró algo como que requiere de un reordenamiento, ¿sí? Y ahorita con Júpiter directo sería un buen momento como para ordenar, tratar de ordenarlo y con amor. Y me parece muy bonito que menciones el amor y toda esta relación con Júpiter en Cáncer, porque Júpiter se asocia a la misericordia. Y uno tiene que Mm, tener también como mucha autocompasión, no no de autocompasión de pobrecita yo, estoy jodida, no, sino mm, de compasión, de decir, yo obviamente que soy heredera de mucho dolor, pues familiar y colectivo, y en ese sentido me tengo esa delicadeza y ese autocuidado de esas partes que están dolidas, pues les voy a dar atención. ¿Sí? No como, o sea, por ejemplo, si alguien sabe que en su familia hubo una historia difícil, puede incluso tener la iniciativa de decir, voy a hacer este trabajo no solo pues como para mí, sino para todo el sistema día a día hacia arriba. No sé, es como si uno también pudiera liberar incluso ancestros mm, haciendo el propio trabajo, ¿no? total, total. Y yo diría también algo que siempre pienso y Encanto, la película me encantó Ay, en es ese divina. sentido, Sí, que o sea, yo la veía y decía, preciosa. ¿cómo están hablando de constelaciones Sí, familiares y yo de tarot también en pues. Disney? ¿Qué es esto? Yo estaba muy feliz. No es Pero casual, claro, ¿cómo? no es casual. No, 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 claro. Y era como, y Colombia, no era México, que con Mm. Coco estuvo cool, pero yo me emocioné un montón. Pero en esto también, como que claro, y en las terapias y en las constelaciones hablamos más como de soltar las lealtades o que heredamos los traumas y tal, y todo esto sí, pero es que en la medida en la que, es que no incluimos, no fluimos, ¿sí? Mientras no reconocemos esto pues tampoco nos estamos permitiendo heredar los dones y los talentos.
Porque si hay Exacto, traumas y hay heridas en el sistema y en el linaje, que por supuesto que lo hay, pues dones y talentos hay trillones. Pero claro. mientras es como que estamos peleando con unas cosas, entonces no tomamos las otras, ¿no? Es como en el trabajo personal. Sí, quiero la luz, quiero la luz, quiero la luz y quiero lo bonito, pero no quiero ver la sombra. Pues Ujú, no se integra tanto la luz. Trabajamos sí, la sombra, reconozco la sombra y entonces la luz está y la puedo tomar. Pero mientras yo no muestro o a mí misma o al otro lo que está en mi sombra, pues tampoco me creo cuando me dicen, ay, tan linda, ay, tan querida, ay, tan buena. No, porque soy la primera que está escondiendo cosas. Pues nos pasa lo mismo con el sistema familiar, ¿sí? ujú, No queremos tomar y no queremos reconocer un montón de cosas porque nos duelen, porque no las tenemos conscientes, porque no entendemos las lealtades son por amor. ujú, Repetimos historias y repetimos y heredamos temas y por amor. ¿Por qué por amor? Desde la teoría de las constelaciones y la sistémica. Porque queremos incluir al que fue excluido. Pero es que no lo ujú. conocí, no me sé la historia de mi bisabuela, no, no importa. Algo en el inconsciente, en el linaje, está como con un hilo amarrado a si a ella la excluyeron, yo la traigo. Qué ¿Cómo? lindo. Quebrándome cada vez que me va bien, sintiendo culpa por esto, con cosas que uno dice racionalmente, esto no tiene sentido, pero es que ese no es el punto, porque la persona, el consultante, nosotros estamos tratando de incluir por amor. Mm, Entonces es como, pues por bellísimo. amor ponemos luz, ¿sí? Por Ujú. amor miramos la herida, por amor reconozco y dejo en su lugar lo que corresponde a cada quien, yo me hago cargo y entonces me permito también recibir los dones y los regalos y los talentos, ¿no? Qué lindo, porque además me conectas con el concepto de Quirón, que es el sanador herido, ¿sí? Ese Quirón en la carta natal puede hablar de los dolores de una herida, ¿sí? Pero también del don, y tiene una formita, su símbolo es una formita de llave, porque es Ujú, la ujú. que abre Ah, a lo wow. transpersonal y al amor trascendente también. Entonces es bellísimo. Bueno, no, y pues bueno, muy lindo, o sea, muy lindo. Y sí, esa película de Encanto como que me encantó también porque fue muy, también como muy sanadora para toda una generación y un país, ¿no? Porque Colombia es cáncer además, es un país cáncer. Entonces, bueno, muy bonito. Bueno, yo te quería preguntar, ¿qué tipo de constelaciones haces? ¿Mm? Ujú. Y, pues yo también les voy a contar un poquito de qué terapias pues, se hacen en astrología y también tú me habías comentado que vas a tener una próxima práctica, por si alguno se quiere apuntar para que vaya. Sí. Y entonces, pues bueno, bueno, cuéntanos qué terapias haces de constelaciones. Entonces, hago un taller grupal, Ujú, ¿sí? Al mes. Se hacen tres constelaciones, o sea, es un taller de 4 horas, 4 horas y media. Se hacen tres constelaciones que se tienen, digamos, agendadas previamente. Y los representantes, que eso también, pues para el que nunca ha ido, eso a veces genera muchas dudas, ¿no? Como de, pero yo quiero ir, pero no quiero participar, pero ¿qué tengo ujú, que hacer o tengo que actuar? O es como, nada, ¿sí? El que constela es el que tiene claro que tiene un tema que quiere revisar. ¿Por qué lo quiere revisar? Porque se ha dado cuenta que repite patrones, porque se ha dado cuenta que algo también muy, muy significativo como para revisar sistémicamente es como porque te das cuenta que tienes reacciones desbordadas mm, o poco racionalmente lógicas. Bueno, creo que eso es interesante, sí. redundar un montón, No, ¿no? pero Pero está es como chévere, sí. pero es eso, es como, es que me pasa esto y me da una rabia infinita o me da una tristeza que uno entiende que racionalmente es como, uff, esto fue como que, sí, Ujú, pues sin juicio de nada, pero es como, uff, pero ¿por qué? ¿Por qué reacciono así? Seguramente me está hablando de una carga sistémica, ¿no? ujú, Como de, porque uno lo puede, pero pues otra vez uno lo tiene que identificar, ¿no? Es como sí. esto ya me está haciendo como ruido de qué está pasando, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, como
por la razón que sea, la persona quiere constelar, entonces se puede participar como constelado. Ujú. Y los representantes, pues que son las personas que van a representar personas, personajes, síntomas, órganos, no sabemos, ¿sí? Yo he Ujú. representado animales, órganos, planetas todavía no, pero el otro día que Tenemos hablábamos que como de hacerlo, hagamos sí, una tenemos que constelación con los hacerlo. planetas, ya veremos, pero yo he representado colores, países, bueno, en fin, o sea, de todo. Entonces representas, ¿sí? Y cuando uno representa, si bien no estoy poniendo mi tema como de yo lo que quiero constelar es tal y tal, cuando uno está representando, a uno lo escogen como representante por resonancia. Ujú. Esto quiere decir que posiblemente esto también tiene que ver Lo conmigo. tiene ¿Que la que, historia, ajá, que la historia es exacto. idéntica? No. ¿Que entonces quiere decir que yo soy la mala porque estoy representando a un... No, quiere decir Ujú. que esta información a mí, para mi sistema, para mis También va a heridas, servir. me sirve, ¿sí? Wow, qué chévere. Ujú. Entonces es muy mágico y yo siempre digo que, o para mí por lo menos, o sea, he constelado muchas veces como, como paciente, digamos, he sido representante, no sé cuántas, pero miles de veces, y creo que de las transformaciones más profundas ha sido siendo representante o siendo observadora, porque también hay algo importante como que el ego pues está menos presente, la resistencia está menos presente, yo estoy al Ujú. servicio de otro campo que termina siendo al servicio de mí misma, ¿no? Entonces, Ok, bueno, taller presencial una vez al mes, trato de hacerlo, el próximo es el 21 de marzo en ok, Bogotá. ajá, Y de constelaciones, hago constelaciones individuales con muñequitos virtual. ujú. Em, estoy Con haciendo, caballos. hago con una amiga que es caballista y consteladora equina. Hago un taller en el que hacemos trabajo terapéutico y trabajo, sí, o sea, trabajo sistémico y trabajo terapéutico. Y dentro del día entero de retiro hacemos 3 constelaciones asistidas con caballos, que es Y los, una cosa muy mágica. y los caballos, o sea, cuéntame un poquito de eso, o sea, como que el alma de los caballos tiene esta compasión para ayudarnos, o sea, ¿qué pasa ahí? Pues el tema con los caballos, yo soy una principiante en el tema con los caballos, ha sido muy mágico y para Es mí han muy sido quironiano, es muy quironiano. un regalo increíble y en este año Caballo de Fuego que hayan llegado a mí el año pasado para estar al servicio con ellos ha sido como, ¿qué es esto tan mágico? Em, el tema con los caballos, como yo diría que como con la mayoría de los animales o como con cualquiera de las herramientas, ¿no? Como yo siempre digo con el tarot, cuando uno está abierto, cualquier cosa habla, el tarot se vuelve la excusa, el caballo se vuelve la excusa entre comillas, pero no. Pero ellos son El como, caballo como tiene, seres sensibles que participan energéticamente. claro, porque el caballo es un animal presa, Mm, ¿sí? Es un animal presa, pero es un animal que en su tamaño físico, pues, podría ser facilísimamente depredador, ¿sí? ujú. La mayoría de los animales grandes que conocemos nosotros son depredadores, ellos Ajá, son presa. Entonces, sí. eso es lo primero, o bueno, no sé si lo primero, pero es una de las cosas importantes, son presa. El corazón del caballo es 5 veces el tamaño de nuestro corazón. ¿Sí? Qué Entonces, bello. entrar en contacto con la frecuencia cardíaca de un caballo, pues es entrar, si nosotros, entre nosotros, si nosotros individualmente hacemos coherencia cardíaca, somos mágicos. Si entramos en contacto con nosotros, humanos, en coherencia cardíaca, hacemos magia. Ahora entrar en el campo electromagnético de un corazón 5 veces del tamaño del nuestro. Y en este caso, pues en la calera, en la finca de mi amiga, hay 5 caballos, son 4 yeguas y un caballo. Mm, Pues esto es una frecuencia, sí, una energía que claramente se siente, ¿sí? ¿Y qué bellísimo. pasa entonces también con los caballos? Que pues por su condición, o no sé si se dice así, pero por su condición de presa, la manera en la que ellos se regulan como manada, ¿sí? Es a través de la frecuencia cardíaca, porque si ellos registran que hay una frecuencia cardíaca que está más alterada, eso para ellos en su sistema hay una amenaza. Mm, Viene un león a comerme, viene un no sé qué, ta, ta, ta. Y si ellos haciendo la magia que hacen, respirando, haciendo lo que sea que hagan, no logran regularse como manada,
Ujú. uno sale a correr y toda la manada sale a correr. Qué ¿Sí? lindo. Y así es como ellos funcionan. ¿Qué pasa cuando entran en contacto con nosotros? Pues entonces está alguien que está asustada porque va a constelar, está alguien asustada porque no sé qué, está alguien asustada porque, pues, porque un caballo impone, porque lo que sea. Entonces la frecuencia cardíaca está alterada, Ujú. pero pues no es como la misma frecuencia cardíaca alterada de un león que va a salir a comerse a un caballo. Entonces, si bien ellos registran que algo pasa, pues no los asustamos tanto, ¿no? Estas son palabras mías de caballos, ¿no? Sí. Aquí alguien muy experto en caballos me puede corregir todo lo que quiera, pero entonces ellos registran, se dan cuenta, sienten que tú estás nerviosa, sienten que algo pasa contigo y como es su dinámica, su Instinto. estrategia, instinto de manada, entonces se acercan a ti porque lo que están queriendo hacer es regular la frecuencia O cardíaca. sea que nos hacen parte de su manada. Ah, Total, qué total, lindo. es que son increíbles, son Qué increíbles. hermoso. Bueno, te decía que me parece muy quironiano el tema de los caballos, porque Quirón era un centauro, Ah, sí, o me sea, dijiste la vez muy pasada, sanador. mágico. Y Mm. Cariclo, que es otro asteroide que también es sanador. De hecho, Cariclo era la esposa de Quirón, que sanó a Quirón, que lo sanó a través del amor. Por eso también me llamó mucho la atención que hablaste del amor. También se convertía en caballo, o sea, Ah, bellísimo, wow, bellísimo. Bueno, qué lindo. No, pues bueno, para, digamos que sumarle al tema de las constelaciones, las terapias astrológicas, está la carta natal, que es para conocerse a uno mismo, para entender, digamos, cómo cada uno de esos arquetipos y esos símbolos representan un aspecto de nuestra psicología, nuestra personalidad. Están los tránsitos y progresiones, que es para ver más o menos, o sea, dónde están los planetas en este momento con respecto a esta carta natal, para entender qué estamos viviendo, por qué, para encontrar sentido, que es algo muy jupiteriano, para ver más o menos qué viene. Está la revolución solar, que es una lectura que se hace cada vez que uno cumple años, como para ver cuál es el pensum del año, como para ver qué va, para qué está disponible la energía para que uno pueda trabajar en eso y digamos que aprovechar para reordenar cosas adentro y para aprovechar pues para manifestaciones en la vida. Y están las lecturas de carta compuesta y sinastría, que es, por ejemplo, para parejas o para socios. Y yo he hecho también lecturas grupales para, pues, colectivos o empresas. Y ahí hay algo parecido a las constelaciones también, porque es como que hay una dinámica. O sea, encuentro resonancia en las cartas de la gente y en la carta que hace parte, digamos, como de ese colectivo. Es muy mágico. Y bueno, esas son las lecturas. Pues mi intención con esta entrevista, con esta charla contigo, era que la gente conociera esta otra herramienta. Hay mucha gente que me ha preguntado por las constelaciones y pues yo creo que les podré pasar este video pues como para que se enteren un poquito, para que te conozcan, para que sepan que todas digamos que las terapias alternativas o no alternativas funcionan, sobre todo Mm, también como que podemos utilizar las varias, o sea, no se casen solo con una técnica de autoconocimiento o de sanación, sino con varias. total. Eh, y pues además me parece tan interesante el nombre constelación, tan Claro. conectado a la astrología, que dije, bueno, pues vale la pena de pronto hacer algo Que es juntas. una de las primeras preguntas que la gente tiene. ¿Constelaciones? Ah, ¿eso es de las estrellas? ¿No? Es Claro, claro, como... pero qué lindo porque es, pues no sé si me equivoque, pero constelación es como un grupo de estrellas o de personajes que hacen parte de una misma figura, de un mismo Total. símbolo o de una misma historia, pero en realidad pues es todo un cosmos infinito de constelaciones, ¿no? Ujú, ujú. Em, entonces, bueno, yo te quería decir otra cosa y se me acaba de escapar. Pero bueno, cuéntanos de pronto como cuál sería la invitación para que de pronto una persona te busque para hacer una constelación. O sea, de pronto como una frase que de pronto como que invite a saber si es momento de hacérsela o que se anime. Yo, yo invitaría a todo el que sienta que resuena, por la razón que sea, así sea curiosidad, yo Ujú. invitaría a participar de representante, En ¿sí? una De grupal. hecho,
Ujú, Sí, sí, siempre, o sea, siempre grupal es mi invitación. Por ujú, muchas razones uno quiere la individual, porque da pena, porque esto, porque lo otro, porque, por lo que sea, ¿sí? Y mm, pues, si esa es o sea, si lo que resuena es individual, está perfecto, pero yo invito a la grupal y de hecho invitaría, creo que se le saca mucho mayor provecho si alguien ya hizo una constelación o tiene mucho trabajo terapéutico, pues chévere y puede constelar de una. Pero si hay curiosidad, si hay ganas, yo creo que la mejor manera también de entrar como en contacto con la herramienta, con la terapia, es yendo a un taller grupal ujú. participando de representante, ¿sí? Porque sí, digamos, también la gente dice como, ay, me pregunta, ¿no? Como, ay, André, ¿y cuándo puedo volver a constelar? Pues puedes constelar todo lo que quieras, pero yo siempre digo como, de pronto esto es lo menos marketing correctamente posible, pero no me importa, ¿no? Es como cuando la gente dice como, yo no sé aquí quién haya tomado medicina, pero es como tú puedes tomar yaje, hay gente que toma yaje todos los fines de semana Sí, pues no, que no, cada no. quien haga lo que quiera, pero yo esto no lo entiendo, No, no, no. ¿sí? Sí, Es no. como yo tomé y quedé con tareas como por los siguientes 6 años No, de mi vida y responsabilidad, sí, ante total, todo. y no sé si quiera volver, lo que sea, ¿no? Esto no es idéntico con las constelaciones, pero es, quedas con trabajo para rato, ¿sí? Ujú, Entonces, constelar seguido, pues de pronto no es la mejor medicina, digamos, pero estar en un espacio de constelaciones como representante seguido es una medicina increíble. ujú, ujú, Sí, o sea, en ese sentido eso lo puedes repetir, ahí aprendes, ahí ves, ahí ordenas fichas tuyas, ¿no? Y cuando sientas, creo yo que como con cualquier otra medicina, llámese rapé, yagé, peyote, carta astral, tarot, terapia, lo que quieras, hay un llamado, ¿sí? Pues uno siente, ¿no? Como que es momento de constelar. Que yo digo esto y me callo, que yo creo también que esa es una buena señal para saberlo, que es como si a mí, o yo pocas veces, por no decir nunca, he dicho Yupi, quiero tomar yagé. Bien, y todo es increíble, ¿no? Hay como un llamado de, qué susto. Sí, o sea, el que dice como, yes, quiero una constelación, Yupi, estoy increíble, va desde acá. ujú, ujú. Y ahí no es, Ok, ¿sí? Cuando sí. hay un llamado como de, uff, sí, pero, ay, pero qué susto, pero hay una medida de resistencia porque como que algo en mí intuye que algo se va a mover, que hay algo que me va a pedir trabajo. Esa es la señal. No se siente como un viaje increíble. Yupi, qué bien, ¿no? Sí, no es como que, ay, voy a ir a ver una película Ujú, Encanto, ¿sí? Es como que me siento como con el sustico de, vamos a subir a la montaña rusa, chévere, pero susto, porque ujú. me quiero, porque me voy a hacer cargo. Si ese es el llamado, creo que ahí estás en el momento perfecto para una constelación. Bueno, mira que eso sí no pasa en astrológico, porque hay mucha gente que va como, yupi, me voy a hacer la carta astral, uy, y es como, sorpresa, tienes que Claro, procesar una cantidad de información, te viste, entendiste una cantidad de cosas, claro, es distinto, claro. pero bueno, Y yo digo, yo, perdón, sí. esto porque estoy aquí con la confianza que nos compete y porque me estoy atreviendo a hacer esta invitación de esta manera, porque por supuesto que llega mucha gente a constelaciones como de, ¿qué quieres constelar? No, lo que salga, o Yupi, o sea, mucha gente llega con este Yupi, Ujú, pero por lo menos, pues, no quiero asustar a la gente, pero como por lo menos si llega conmigo, no es la mejor manera, porque no es magia. Y verás lo que tengas que ver. El mejor momento es cuando sepas que te quieres hacer cargo, ¿sí? Que hay ujú, algo que te das cuenta que quieres dejar de repetir, pero que ujú. sabes que hay trabajo que hacer. Sí, mira que en astrología Júpiter tiene un glifo, ¿sí? Que es como un 4, pero si Ajá, sí, uno sí. le da la vuelta, se parece al glifo de Saturno. Resulta que Júpiter y Saturno son, digamos que, opuestos complementarios. ¿M? Mm, Júpiter es el de los regalos, el de la expansión,
y Saturno es el de la restricción y el trabajo. No hay regalos sin trabajo. Eso es Wow, lo me que poca encanta, gente comprende, ¿sí? me Entonces, pues encanta. tal cual se aplica. Y mira, yo había notado una frase como Lo voy a antes escribir. de comenzar la charla, escribí, tanto la astrología como las constelaciones nos ayudan a revelar los patrones inconscientes o invisibles que gobiernan nuestra vida, permitiéndonos comprender el origen de ciertos destinos o circunstancias en nuestra vida y con esa conciencia podemos elegir algo diferente. Ese es el sentido para mí de este tipo de terapias y pues la invitación es que se hagan lecturas de astrología o constelaciones y si se las van a hacer, les recomiendo a Andrea. Voy a dejar en la cajita de información la información pues de su próxima constelación, de sus datos por si la quieren contactar. Ahí por supuesto también están los míos y creo que nos vas a dar un descuento para mis seguidores. Sí, sí, no, Entonces, nos tenemos que inventar el código. para la próxima constelación del 21, que es una muy buena fecha, ya tenemos a Júpiter directo, a Mercurio directo, estamos con el Sol entrando en Aries a un nuevo capítulo de nuestras vidas muy importante. Entonces, pues es una buena fecha. Ya les estaré informando pues de este descuento. Y bueno, pues muchas gracias, Andrea, por estar acá conmigo, por contarnos y por invitarnos pues a utilizar esta herramienta tan poderosa. Sí, Y muchas pues bueno, gracias a ti. Me encanta, la anoté aquí, me encanta esta frase, no hay regalos sin trabajo. Y para meter la última cucharada, diría, y tú me corriges, porque voy a meter una cucharada astrológica, pero yo no soy astróloga. Em, pues en todo este movimiento de Plutón en Acuario, mi nodo norte está en Piscis, en la casa 11, los grupos, lo que sí, como en todo este movimiento y toda esta invitación a lo colectivo, tanto la Gestalt como preguntabas y decía ahorita, como las constelaciones, y para mí hay no porque lo individual no sea importante, lo es y lo seguirá siendo, y sin el trabajo personal, pues difícil haremos uno colectivo, pero creo que hay una invitación, astrológicamente, ahí tú me corriges, pero creo que la hay, yo siento el impulso, ¿no? De volver a lo colectivo y las constelaciones nos invitan a eso, ¿no? En esto de no hay regalos sin trabajo, no solamente personal, sino que no hay regalos colectivos, no hay regalos sociales, no hay regalos de comunidad si no hacemos un trabajo en comunidad, ¿no? A mí me parece muy impresionantemente mágico y bonito el, 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 el- lo veo como facilitadora, lo he vivido como representante y como constelada, ¿no? Como el amor y el que se vive y que se siente que alguien esté representando algo de mí, así uno como que deja todo por el otro y no nos damos cuenta, o sí, que está haciendo un trabajo para mí misma. Y también me duele muchas veces ver como, yo ya trabajé, entonces yo voy y me salgo. Y no. pues Estamos mira, todos juntos, empezamos, cerramos. yo creo que la invitación es individual o colectiva, cualquiera de las dos, cualquiera de los dos caminos. Y sí creo, y espero no ser ave de mal agüero en ese sentido, si la Gestalt y las constelaciones familiares aparecieron en momentos de necesidad colectiva, ¿m? Pues tal vez el mismo universo se encargue de generar acontecimientos también colectivos que de alguna manera como que nos lleven de nuevo a Otra vez, total. a que se ponga, digamos, como más de moda este movimiento, pero pues cualquiera de las dos, yo creo que uno lo que tiene es que oír su corazón y hay mucha gente que si no has hallado, por ejemplo, las individuales de pronto le da miedo la otra, o sea, como que es explorar, es Sí, explorar. sí, sí, de Sí, acuerdo, de o sea, acuerdo, la única recomendación que sí añadiría es tanto para la astrología como para las constelaciones, como para cualquier otra terapia o medicina, tiene que ser un profesional. de acuerdo. O sea, asegúrense que sea un profesional, porque también, pues, digamos que en este sentido, pues hay muchos falsos profesionales y las herramientas que tocan el inconsciente, pues, son delicadas, ¿sí? Totalmente. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado esta charla, que vayan a la constelación de Andrea, espero verlos en una terapia y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti y nos veremos Chao. pronto.
Bueno, Chao. gracias, chao.